Con motivo de la publicación de la carta de Ismael el Mayo Zambada y que distribuyó su abogado a la opinión pública, en donde acusa al gobernador de Sinaloa, el señor Rubén Rocha Moya, como el señuelo que utilizaron para detenerlo, argumentando que iban a tener una reunión con él, además con la complicidad de Joaquín Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, y desde luego con el consentimiento del narcopresidente. Se violó la soberanía, la independencia e integridad de México al permitir el gobierno federal que se llevaran a Ismael Mayo Zambada a Estados Unidos. Y debido a ello, el Mayo Zambada ya empieza a descubrir a los funcionarios que fueron beneficiarios de sus apoyos, como el caso del narcopresidente, que recibió $2 millones en 2006 y $7 millones en el 2008, además de los 25 millones que narra la señora Anabel Hernández en su libro Historia Secreta, en donde asegura que el propio Mayo Zambada le entregó personalmente al narcopresidente los 25 millones en un hotel. De manera que al ser descubierto ya el narcopresidente de su contubernio con la delincuencia organizada, además de que una prueba es haberles regalado su política de abrazos y no balazos para dejarlos impunes de sus delitos, lo es la carta del Mayo Zambada y además la presencia del narcopresidente con su corcholata el domingo pasado en Sinaloa, en donde el narcopresidente hizo un montaje para hacer creer al pueblo de México que esa carta del Mayo Zambada es una falsedad. Y el gobernador se ocupó de hacer uso de la voz en el acto en que presidieron el narco y la corcholata, para negar simplemente de palabra que él no tenía nada que ver, y usando como coartada que él ese día se encontraba en Los Ángeles, California, y para ello exhibió un boleto de avión. Pero esa coartada pues es demasiado endeble, pues el Mayo Zambada es un testigo de cargo en contra de la colusión del gobernador con el narcotráfico y además con el crimen cometido al rector de Sinaloa, el señor Cue. Pues ese día, 25 de julio, fecha en que también detuvieron al Mayo y al hijo del Chapo Guzmán, fue masacrado e hicieron creer que lo habían asaltado en una gasolinería y lo mataron. Y para estar en contexto me permito exhibir el video que demuestra la alcahuetería del narcopresidente y la corcholata, y además evidenciar pues el contubernio que existe del narcopresidente y la corcholata con todos los gobernantes de Morena, que son corruptos y que son beneficiarios de los apoyos del narcotraficante como el Mayo Zambada, y que los hacen llegar al narcopresidente para poder controlar a sus paleros y obtener votos cautivos, como sucedió en la elección para presidente de la República del 2 de junio, en donde a base de dinero, a base de violaciones a las leyes electorales, del apoyo de la delincuencia organizada y en fin,
de ser elecciones de Estado, pues la corcholata triunfó y se ha convertido en una presidenta electa espuria. Y desde luego las demandas por nulidad de la elección no van a proceder, porque estamos viviendo en un Estado sin ley, que no hay Estado de derecho. El narcotraficante López Obrador ha impuesto un régimen autocrático que hereda a la corcholata para imponer definitivamente su cuarta transformación. Y el video dice así: La muerte del exrector de la Universidad de Sinaloa, Héctor Cuen, se investiga como un intento de asalto y no como un asesinato, como lo describió Ismael El Mayo Zambada en su carta por la Fiscalía General de Sinaloa. En un comunicado, la Fiscalía indicó que la muerte de Cuen fue por tentativa de robo de vehículo, tomando como prueba declaraciones del principal testigo y pruebas videográficas y periciales. La Fiscalía General. Tras la publicación de la carta de Zambada, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, pidió que sea la Fiscalía General de la República y no la estatal la que investigue la alegación del Mayo de que a Cuen lo mataron a la misma hora y en el mismo lugar donde me secuestraron. Pero el 25 de julio a las 11 de la noche, autoridades estatales reportaron el fallecimiento de Cuen en el poblado La Presita, en Culiacán. Hablar con el Fiscal General de la República y decirle que nosotros quisiéramos que atraiga la investigación, investiguen. Por su parte, Rocha negó haber sido invitado a la supuesta reunión, como indica Zambada en su carta, y argumentó que él se encontraba en Los Ángeles el 25 de julio. El diario Reforma tuvo acceso al boleto de avión de Rocha Moya, en el que señala su ruta de Culiacán a Los Ángeles ese día. Vamos a hablar, ¿no?, sobre el tema. Este sábado, durante una gira por Culiacán junto al gobernador, el presidente López Obrador agradeció que aclarara los hechos. Qué bien que se aclaró cuál es la situación, en dónde estabas. Y sobre el relato del Mayo de que el comandante de la Policía Judicial. Bueno, el narcopresidente es especialista en montajes. Fue el que le dijo la coartada, porque volvió a ratificar en ese acto. ¿Dónde estabas? Ah, estabas fuera. Ah, entonces tú estás ya libre de culpa. Y ello pues no es más que un cinismo, una desvergüenza del narcopresidente. Pues no solamente están coludidos con el narcotráfico, sino que también son asesinos. En el caso del gobernador de Sinaloa, es el sospechoso más importante, pues en una gira que hizo el narcopresidente por Sinaloa, acompañado del gobernador en su vehículo, fue repudiado por los estudiantes, acusándolo de fuera, traidor, asesino, y ello demuestra pues que el señor Rocha tenía algún interés en desaparecer al exrector de la Universidad de Sinaloa, el señor Cue, y sobre él recaen las sospechas en base a este video.
ni duda cabe que el narcopresidente es el alcahuete de los gobernadores que están coludidos con la delincuencia organizada, igual que el narcopresidente. Pues en esa protesta ni pío dijo el narcopresidente. Y en el caso de la acusación que hace el Mayo Zambada al citado gobernador corrupto, el narcopresidente ni siquiera le pidió la renuncia al gobernador, pues en un caso tan grave de esa imputación que hace el Mayo Zambada, era como para que el presidente tuviera la sensibilidad y la capacidad como presidente de la República para exigir la renuncia del gobernador, ya que está en entredicho, además por el asesinato del rector, el señor Cue, y pedir a la Fiscalía General de la República que inmediatamente fuera detenido por el asesinato del señor Cue y además por haber participado como cómplice o señuelo de los norteamericanos, concretamente del FBI, para permitir que se invadiera la soberanía de la nación y se llevaran preso al Mayo Zambada, sin que sea ninguna causa de justificación que el Mayo sea uno de los principales delincuentes más buscados del mundo, porque la traición a la patria se da cuando un mexicano vulnera o atenta contra la soberanía, la independencia y la integridad de la nación mexicana para entregarla a un país extranjero. Y en este caso, el señor Rubén Rocha Moya y el narcopresidente pues participaron en esa invasión a la soberanía nacional. Y como el Mayo Zambada ya empezó a descubrir a todos los políticos que estuvo ayudando y que lograron su propósito, en el caso del narcopresidente, llegar a la presidencia de la República, y el tal Rocha Moya a la gubernatura, pues ahora niegan como verdaderos cobardes, como las ratas que huyen cuando el barco se hunde, de manera pues muy poco de hombría, una responsabilidad que deben de asumirla. Pero resulta tal hipocresía y tal cinismo del narcopresidente que aún existiendo pruebas de que el señor Rocha Moya participó en el secuestro del Mayo Zambada, que recibió dinero del narcotráfico y que participó en el crimen o asesinato del rector de la Universidad de Sinaloa, el narcopresidente se hace el disimulado, se hace, para decirlo claramente, se hace pendejo para proteger a un delincuente. Por ello es que el narcopresidente y la corcholata son alcahuetes de la delincuencia organizada, porque ellos fueron beneficiados por el Mayo Zambada. Muchas gracias.